¿Sabían ustedes que el lugar donde vivimos, la casa, el departamento, el sitio donde nosotros vivimos, habla mucho y habla mucho de nosotros también? Hoy hablaremos del lenguaje de las casas y tenemos un invitado de lujo. Quédense, que se va a poner bueno. Disfrutar de grandes sorpresas y entrevistas que Marcelo sí te dará. Con M de Magia el podcast, un espacio de superación, espiritualidad, ángeles, astros y siempre magia. Con M de Magia el podcast. Soy Val Fregosi, con M de Magia el podcast. Hagamos magia juntos. Bienvenidos. Un momento para conectar. Hola mis mágicos, ¿cómo están? Qué gusto de recibirlos nuevamente aquí en su podcast de confianza, en su podcast consentido, con M de Magia el podcast. Ya estamos en el episodio número 17 y me da un gusto enorme recibirlos a un tema maravilloso el día de hoy. ¿Habían ustedes escuchado esto? Las casas tienen un lenguaje, pero ¿conocen a ustedes a alguien que domine este lenguaje, que hable este lenguaje? Bueno, pues yo sí, y ahora ustedes también. Me da muchísimo gusto recibir de este lado de la cabina, que por cierto estamos estrenando, ahorita les vamos a platicar, a mi amigo, a mi productor estrella, a César Armengol Mena. ¿Qué te digo? Estoy sin palabras, estoy precisamente en la cabina, en la cabina que tú tienes que decir el nombre porque tú eres la dueña, aquí está tu magia, aquí está tu energía, aquí está todo. Y estamos en tu casa y vamos a hablar de casas y muchas gracias por la invitación, por hablar de esto que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho hablar de casas, tú lo sabes. Muchas gracias, César. Sí, vamos a hablar de la cabina. Estamos inaugurando esta cabina en mi casa, en la casa de todos ustedes mágicos, en tu casa, César. Gracias. Se llama Temerarios. Luego les explico por qué, pero van a surgir cosas muy grandiosas aquí. Bienvenido, César. Platícame cómo eso de que las casas hablan y que dicen mucho de nosotros y que hay unas casas más hablantinas que otras. Cuéntamelo todo, cuéntamelo y cuéntaselos a todos nuestros mágicos. Bueno, pues muchas gracias, Mar, y buenos saludos a todo tu público, a toda la gente que te sigue. Que nos sigue. Que nos sigue, pues sí, tengo algo que ver con ello. Pero bueno, te voy a platicar y les voy a platicar a ustedes. Creo que este es un tema del que todos sabemos más de lo que creemos. ¿De verdad? Sí, salvo que alguien, sienta que no percibe nada en su casa, creo que será un poco raro, pero creo que también será un momento transitorio en su vida porque llegará a la casa que le hable, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa con las casas? ¿Qué sucede con las casas, los departamentos? Bueno, incluso despachos, oficinas y todo, ¿no? Voy a partir de este punto. Todos somos energía, emitimos energía, así como emitimos calor, nuestros cuerpos, el calor, el espíritu, todo emana energía, todo es vibración. Claro. Y todos los elementos que nos rodean en el mundo reciben vibración y por supuesto que transmiten la propia, ¿no? Entonces, imaginen qué pasa con ese lugar llamado casa, llamado hogar, ese departamento, donde vivimos y experimentamos sentimientos de toda clase. ¿Por qué? Porque estamos con la gente, en el caso de la gente que vive con sus familias, pues imagínate todo ese cúmulo de energías que están dando vueltas y que las paredes, los ángulos, que ahorita platicaré de eso, reciben y perciben todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues aquí se da mucho aquello. Y probablemente esto tenga mucho que ver, hablando de voces de casas parlanchinas, el hecho de que escuchemos sonidos o que a lo mejor los percibimos, probablemente no los escuchamos. Es bastante probable que realmente lo que pasa es que los percibimos. La percepción es grande. Y hace rato que nos saludamos, te comentaba que mis perros, por ejemplo, antes de que toquen la puerta ya están ladrando y yo sé que saben
quién está tocando. Si es al señor de la leche, que ya lo odian y que le van a gruñir, como tú que llegaste hace un rato, que es amigo de mis perros y Sí. te conocen Somos cuates. perfectamente y no le ladraron para nada, al contrario. Bueno, creo que con las casas pasa algo por el estilo. Tú sabes que nosotros tenemos la facultad como seres humanos, como seres espirituales, de dedicarle sentimientos más allá de los seres vivos, pues también a algunos objetos, ¿no? Claro. Quizás la tacita, ¿no? Porque la taza a lo mejor ya es una taza que tiene 50, 100 años, era de tu abuelo, de tu abuelito, qué sé yo, y algo se queda. O sea, así como hay personas que dicen que no debes de quedarte con los objetos, lo que no lo uses, lo deseches y demás, pues por mucho que mantengas esta salud en los espacios, Claro. siempre hay y habrá objetos que te van a acompañar toda tu vida y más aún los vas a heredar. Y es que pasa eso, esa sensación, esa energía, esa emotividad, ¿no? Que está enfocada a ese objeto que sí, de por sí solo es inanimado, ¿no? No sé, será de porcelana, será de barro, qué sé yo, de qué será el ejemplo de la tacita, ¿no? Claro. Pero es algo que quieres, de repente lo limpias con mucho cariño, ¿no? Y va a pasar a la siguiente generación. La siguiente generación percibirá algo y posiblemente aporte su propia energía y se van sumando energía tras energía, ¿no? Entonces, pues con esto ya un momento, porque ya sé que tú eres la experta en este tipo de cosas, pero ya nos dirás cómo se van sumando estas energías y si siempre son para bien, no necesariamente tienen que ser para bien. O sea, ahí viene el conocimiento de los expertos, como tú, que ya nos platicaste en su momento, qué tan bueno, qué tan malo, o qué puede pasar en un momento dado cuando se suman tantas energías, ¿no? Claro. Pero las casas tienen eso, evidentemente, es otro objeto, es un hogar, es un techo, es un testigo, nos están viendo todo el tiempo, ¿no? Claro. Todo lo que hagas aquí, lo que sientas, así como podemos parecer en cierta forma un poco invisibles con las personas en la calle, en la oficina. En la oficina porque a lo mejor te ven pues vestido como los atuendos que lleves para la oficina, ¿no? Oye, César, yo te quiero preguntar algo. ¿Cuándo empezó esta conversación, esta comunicación con las casas? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías la capacidad, más que de comunicarte, de leer una casa, ¿no? Mira, yo creo que desde muy niño, una de las cosas que a mí me encantaba hacer cuando yo con mis papás, de repente, te vas a acordar que había un México distinto, donde las visitas, las casas de la familia, los amigos eran más comunes que ahora, Claro. ¿no? Entonces, a mí me fascinaba cuando de repente íbamos especialmente con amigos o familia que no conocía sus casas, y algo me pasaba, o sea, me sorprendían, y me encantaba recorrerlas. Okay. Entonces, mis papás me decían, espérate, señor, señora, bueno, tío, tía, ¿no? Ajá. Me dejan dar una vuelta por su casa. Y obviamente mi papá decía, oye, escucha, ¿qué te pasa, no? Eso no está bien, estás de visita. Y lo común es que, pues, a lo mejor en ese plan sí, de cortesía... Pásale, sí, hombre, ve lo que tú quieras. Pasa, César, ve. Sí, evidentemente fuera de cámaras. Mis papás me decían, oye, eso no está bien, ¿no? O sea, llegas, te sientas, ¿no? Y pues ni modo, o sea, te aguantas, ¿no? No pides rompope, Sí, pide Coca-Cola y te comes una sola galleta. una sola galleta, ¿no? Y entonces, medio desobedecía de pronto, yo creo que también, pues como veían que era un niño, a lo mejor esas personas que visitábamos, igual ya me decían, pues date una vuelta, mira, vete al jardín, una cosa así. Pero en todo este paso, pues veías algo de las casas y había cosas que me llamaban la atención. A veces eran las fotografías, ¿no? de quien ahí vivía, a veces eran los muebles y a veces era una extraña sensación de que algo te estaba hablando sobre esa casa, lo que ahí pasaba, y era imposible no empezar a imaginarte historias. Así me ¿Y pasaba. tenías la sensación de que alguien te miraba? Bueno, sí, no estoy muy seguro que fuera por las casas, pero sí, por supuesto, eso es algo que me ha pasado en gran parte de mi vida. Ok. ¿Y qué nos dicen las casas? Danos un ejemplo, platícanos de la casa parlanchina. Mira, te voy a platicar, esta es una casa, era un departamento antiguo en la colonia Narvarte. Ajá. Les puedo decir abiertamente, pues era la calle de Yacatas, 107. Wow. Eh, Tomen nota, mágicos. ok, este es un... La Ciudad de México es una colonia de mucha tradición de la Sí. familia clásica mexicana, clase media, y pues César y yo vivimos en la misma colonia cuando éramos jóvenes, chicos, Sí. Ujú. adolescentes,
y no nos conocimos hasta llegar a la universidad, Sí, pero exacto. platícanos más de esta casa. Exacto, pues mira, yo creo que yo llegué ahí como de 3 o 4 años y nos mudamos cuando yo tenía 13. Esta era una casona que estaba dividida por departamentos. Ajá. Y les voy a platicar, tenía una magia muy padre, había momentos que tenía una energía tan positiva, tan increíble, pero había una habitación en especial. Esta habitación, que era mi recámara, pero yo no dormía ahí, y les voy a explicar qué pasa. De día o en las mañanas yo hacía tareas, trabajaba increíble, me encantaba jugar ahí y me sentía como un refugio. Pero llegando a la noche, la cosa cambiaba. Llegando a la noche, a veces tenía la puerta abierta, ¿no? No me gustaba mucho cerrarla. ¿Era tu habitación? Originalmente era mi habitación, pero yo dormía en otro lugar, porque Ok. no podía dormir ahí. En mi entender de niño... O sea, a ver, antes de que avances, ¿no podías dormir porque sentías miedo y por eso no dormías ahí? ¿O porque no había una cama ahí? No, sí, era una recámara hecha y derecha. Eran esas recámaras gigantescas, o eran espacios muy grandes, Ajá. pero constantemente tenía pesadillas. Ok. ¿Ves? Era muy común y con todo aquel lugar me encantaba, ¿no? Ujú, ujú. Y pues de pronto sentía, insisto, en el día, incluso una protección que me permitía ser muy creativo. Entonces muchas cosas que se me ocurrían, que escribía, que hacía. ¿Cómo sería el lugar? Esa casa tenía unos closets, no era precisamente un vestidor, pero yo creo que sean de la mitad de un vestidor desde tu casa. ¿Ves? Que son muy amplios. Entonces tenían tan buen tamaño que yo le ponía sillas, le puse luces en el techo. Le puse un equipo de sonido, un micrófono y tocadiscos y lo demás. Y ya jugabas a ser locutor. Era teatro, ¿no? Ah, Para mí era un teatro. Ah, Entonces wow. compraba foquitos de colores y toda la cosa. Y para mí era un teatro, entonces yo jugaba que era teatro y una cosa así. Ese era mi juego en ese closet, ¿no? Y me sentía segura dentro del closet, o sea, estaba muy bien. Bueno, sin embargo, a veces en las noches había ciertas sensaciones que no me gustaban mucho. Voy a irme a una de las experiencias más padres. Hoy día te puedo decir que fueron padres. Claro. En ese momento no lo fueron tanto. Ajá. Fue en 2 de la mañana, despierto, y escucho que mis papás están platicando. Ajá. Y escucho además la televisión. Pero me llama la atención, no porque mis papás estuvieran platicando, o sea, medio trasnochaban, no tanto, pero sí trasnochaban algo. Pero a mí lo que me llama la atención fuertemente es que la televisión está prendida. Y en aquellos días de los 70s, te vas a acordar, Claro. y se acordaron nuestros amigos que vivieron en ese tiempo, las transmisiones de televisión terminaban a las 12 de la A noche. las 12 de la noche y siguen terminando con el himno nacional, ¿no? Pues es que ahora ya no terminan, pero en aquellos días sí, efectivamente. Terminaban con el himno nacional, ponían una canción y se acababa. Y como Poltergeist, ¿te acuerdas del Sí, claro, eran estática? franjas y sonido. ¿cómo? Ruido rosa. Ruido rosa. Era el ruido rosa, que Exacto. bueno, en realidad sí era ruido rosa, pero no había transmisión, simplemente se veían lo que a mí me parecían que eran como arrocitos, yo me imaginaba que era lo que se veía en pantalla, ¿no? Y entonces veo la hora, dije, qué raro, o sea, están platicando y está la televisión prendida. Entonces lo estoy escuchando, lo escucho perfecto, claro, estaba perfectamente despierto, y hay un momento en que ya me paro, y el momento que abro la puerta, hay un silencio absoluto. Todo está apagado, la casa está apagada, el comedor está vacío, la sala también. Obvio, Y tus papás dormidos, por supuesto. dormidos. No pasó una vez, pasaron varias veces. Y te voy a decir la explicación que me dio una persona, pues mi mamá es letrada en este tipo de cosas. Claro. Me dijo, eso no tiene nada de paranormal, no te preocupes, ¿no? Simplemente es energía que se queda en las casas. Ujú. Si observamos en los ángulos de las casas, Ajá. es decir, en las esquinas, Sí. ¿qué forma geométrica hay ahí? Vamos a fijarnos en ese ángulo, ¿no? Exacto. Bueno, aquí estamos, aquí hay un mueble, pero- estamos en la cabina, pero tiene ángulos esta cabina. Exacto. Y lo podemos observar, aquí mismo se ve. Ándale, ahí hay un ángulo. Es una hélice, ¿no? Más que si tú te fijas, en realidad es una pirámide. Bueno, Ah, ok, sí, si sí, le sí. pusiéramos una base, podríamos formar una pirámide. Exacto, exacto. Y las pirámides, como los ángulos, lo que son antenas receptoras de energía. Las energías se quedan ahí y se pueden quedar revoloteando. Vamos a explicarles un poco a nuestros mágicos. César se está refiriendo a que el encuentro de dos paredes hacen... Bueno, paredes, dos paredes y techo. Exactamente, hacen un vértice y al tener el techo se forma, si pusiéramos una cuarta pared, se forma una pirámide. Se forma una pirámide. Exacto.
Entonces, pues lo que me explicaron es que estas energías quedan revoloteando ahí, y cuando tu cerebro lo permite, cuando está en cierto estado receptivo, puede reproducir. Si tienes esa sensibilidad formada, todo el mundo la tenemos, unos más que otros. Claro. Pero si tienes algo más de sensibilidad y es el momento oportuno, se puede reproducir como si se reprodujera un disco, una cinta, como si se reprodujera un archivo de audio, ¿no? Wow. Entonces, aquí lo que pasa, por ejemplo, es que yo no recuerdo que escuchara las palabras o que supiera qué era la tele. O sea, sí sabía qué era. Escuchaba que era un noticiero, que era un programa policíaco, que eran muy comunes en esos días. Claro. Pero no podía decir exactamente qué estaban diciendo. Entonces, ese fue el primer acercamiento que yo tuve y que supe, o que empecé a percibir esas energías, esas vibraciones, ¿no? Entonces debemos de pensar que en las casas donde se escuchan lamentos o donde se escuchan voces o donde se escuchan, porque hay muchas donde se escuchan que te hablan. Uh-huh. Bueno, ahí... y no es de misterio y de miedo este programa, pero es que es la verdad, eso suele ocurrir. Quiere decir que esa energía se quedó impregnada entre esas paredes y que, de acuerdo con lo que estás diciendo, con la antena de la pirámide de la que estamos hablando, pues puede por frecuencia, ¿no? Más que frecuencia, velo como un condensador de energía, ¿no? Como un condensador de energía. Uh-huh. Ahí me vas a explicar todo eso, porque eso sí les conozco. Yo pensaba que se quedan en una misma frecuencia atrapadas, y esa misma sensación, esas pláticas que a veces surgieron, o esos lamentos. Uh-huh. A veces hay casas como Harry Potter, ¿no? La casa de los gritos, uh-huh. ¿no? Se quedan ahí impregnadas las personas que discuten mucho. Exacto. Esas peleas, las enfermedades, las enfermedades sí. Se quedan impregnadas en esas 4 paredes. Sí, exacto. Y bueno, no sabemos, esas energías pueden quedar por décadas, por centenios, en fin. Imagínate, ¿no? ¿Qué tan fuerte es esto? Y una prueba de ello, por ejemplo, cuántas personas recordarán que hubo, no sé si todavía vigente aquella exhibición de instrumentos de tortura. Sí, claro, uh-huh. Lo vi. Y hay gente que no podía entrar, o sea, lo fueron con toda la buena onda a ver y querían conocer y demás, y hay gente que se ponía a llorar, ¿no? en el lugar, ¿no? Fíjate que ahora que me decías que yo estaba más letrada en eso, simplemente te puedo mencionar algunas situaciones que nos conectan con diferentes estudios, por ejemplo, de los registros akáshicos y en las vidas pasadas. Uh-huh. A mí me pasó en la casa de Ana Frank en Ámsterdam. Iba yo con una persona muy entusiasta para conocer la casa de Ana Frank, y cuando llegó ahí, yo creo que un recuerdo de una vida anterior me dijo, y por aquí entras acá, y por aquí pasas acá, y aquí te tienes que agachar para pasar, y ya me quiero ir porque me siento muy mal, y le empezó a dar un ataque de ansiedad, pero a sudar frío, a ponerse muy mal. Estábamos en un verano y además de que sudaba frío, el calor, o sea, fue impresionante. Tardamos creo que 4 horas haciendo fila para entrar y 3 minutos en salir. Sí. Y pudo tener contacto o con sus memorias y con las mismas memorias de la casa, porque obviamente la afinaron, la pusieron bonita, claro. pero conservaron los detalles primordiales. Sí, exacto. Y bueno, pues tú vas comentándote esta misma casa en Narvarte, cuando nos cambiamos. El día que nos cambiamos, mis papás me mandaron a la escuela igual que siempre, ellos se encargaron de toda la mudanza y toda la cosa, pero me platicaba mi mamá que se acercó una señora de los vecinos, uh-huh. y que, pues qué bueno, qué mala onda que se van, pero qué bueno que se van a otro lugar, y qué padre, y bla, bla, bla. Y entonces cuando le dicen, oiga, pero exactamente cuál era el departamento donde vivían, pues mira ese era el departamento de un violinista medio famosito de la época, tristemente no sé quién era. Dice, le voy a platicar algo de esa casa. Uh-huh. Esa habitación, o sea, donde yo intentaba dormir, que no dormía ahí, pero que me encantaba estar ahí, dice, era el estudio del violinista. Y él decía que esa habitación manejaba 2 tipos de energía. En el día extremadamente positiva y muy oscura en la noche. Wow. Entonces él decía que él estudiaba en el tiempo ahí, que se le ocurrían cosas maravillosas, componía, pero ya cayendo la noche, cerraba su estudio
y no volví a entrar. Tú sabes algo, César, ahorita que dices esto, me estás recordando, ¿tú sabías que las habitaciones o que las casas, es más, las oficinas tienen un horario? O sea, sobre todo las oficinas en las fábricas, en las plantas de fabricación de alimentos, de medicinas, de ropa, de lo que sea, tienen un horario. La construcción se acostumbra tanto a que al salir el sol llegan los empleados y ocupan sus lugares y laboran, pero al irse el sol todo queda quieto. Exacto. Entonces, cuando tú intentas interrumpir en ese horario preestablecido, el lugar se molesta porque él también merece descansar. ¿Sabías esto? No, lo percibía, pero no lo sabía. Y me está dando la impresión que es algo muy parecido a lo que dices, pero algo más fuerte, porque es una energía totalmente de polos opuestos, negativa y positiva al extremo. Pues te voy a platicar la siguiente experiencia, que esta sí está fuerte. Wow. Tome nota. Tendría yo 12 años. Sí, como 11 años. Yo creo que tenía yo 11 años. Y en esa ocasión, después de la cena, yo jugaba con mis muñecos de G.I. Joe y todo eso. Tenía todos los juguetes allí. Y usaba esa habitación para jugar, como ya les había platicado. Y aunque ya no me gustaba mucho tampoco entrar de noche, pero esa vez estaba tan clavado con las historias que me imaginaba, porque yo hacía películas casi tomaba con cámaras y todo, ¿no? Que esa vez, después de cenar, dije, no, tengo que terminar mi historia jugando. Cuando se va la luz. Okay. Pero se fue la luz en una forma tan general, o sea, en la calle, todo. Un apagón. Un apagón que no se veía absolutamente nada. Las ventanas en esas edificaciones son muy grandes. Son claro, muy amplias. Ventanales, sí. Ajá, entonces yo dije, bueno, ahorita tantito bueno, pues ya que entre la luz de la luna, no sé, algo, pues no, jamás entró, pero yo conservé la calma. Escuchaba, ahí sí, con toda claridad, la voz de mis papás que estaban platicando en el comedor. Y no me gustó la sensación, empecé a sentir que algo podría no estar bien. No estar bien. Dije, no me espero, no hay ningún problema, aquí me espero sentadito a que regrese la luz, ¿no? Pues no regresaba, por la ventana no se veía absolutamente nada. ¿Tus papás no te dijeron, César, ven, no quieres una lámpara, una vela? Nada, nos siguen platicando. Y de pronto dije, bueno, esto ya fue demasiado, yo creo que mejor si me voy con mis papás, ¿no? Ajá. Déjame explicarles algo para a ver si los puedo ubicar dentro de la historia, para que vean y comprobar que aquí no... Sé muy detallista. Acuérdate que también trabajamos con la imaginación, porque ellos solamente están escuchando nuestras voces. Exacto. Vamos a pensar que una habitación, yo creo que unos 6x6, más o menos. Ok. Frente a la puerta de la entrada de la habitación, estando uno adentro, ¿no? O de salida, como lo quieran ver, estaba una cama. Es decir, la piecera, por decirlo de alguna manera, de la cama estaba totalmente de frente a la puerta. Okay. Esas casas viejas, pues, normalmente todos los acabados que tienen de las paredes es de yeso. Y voy a tratar de ubicarlos. A ver, tengo la cama enfrente, estoy viendo, si me siento en la piecera de la cama, estoy viendo la puerta. Ajá. Del lado izquierdo había unos muebles, una máquina de escribir antigua, algunas cosas de mi abuela, tenía una cómoda de mi lado izquierdo y hasta atrás había un escritorio que era mío. Okay. Del lado derecho había un tocador que era de mi abuela. Del lado derecho del tocador estaba la puerta que daba el closet que yo les platicaba. Ajá. En esa misma pared había un librero muy padre que todavía tengo. Eran unos closets, no sé si tu casa era como la mía de Narvarte también, que entrabas, estaba la puerta y entrabas a un cuarto donde estaba el closet. Sí, técnicamente. Y era algo grande. Por eso podías hacer tu teatro. Sí, puede ser mi teatro. Es más, si hubiera querido tener una recámara como para un invitado muy forzado de espacios, pues lo hubiera podido tener, ¿no? Claro. Entonces, la siguiente pared era un escritorio que tenía mi papá, porque en esa habitación, mi papá también, como yo no dormía ahí, mi papá la convirtió en su sala de transmisión. Mi papá era radioaficionado. Wow. Y tenía sus transmisores de radio. Ya veo de dónde viene todo esto. Total, que lo que les quiero decir es que me posiciono frente a la cabeza, ¿cómo se llama? La piecera de la cama. Acuérdense que no hay error. O es la cabecera, que está pegada a una pared, o es la piecera, ¿no? Así. No hay cómo equivocarte. Y entonces me ubico ahí, quiero salir, pero no encuentro la puerta. Ajá. Lo que estoy tocando
es la pared fría de yeso. Ajá. Además, esas edificaciones antiguas, las puertas eran muy gariboleadas, o sea, tenían muchas formaciones en la puerta. Ajá. Las puertas de madera. De madera pesadas, todo. Y además, déjame decirte que esa puerta... Gruesas, además. Muy gruesa. Esas puertas, yo creo que tendrían como medio centímetro antes de tocar el piso. Ajá. O sea, no tenían mucho espacio. Yo creo que se expandían, no sé cómo calculaban eso, pero era un tanto así, como medio centímetro. Entonces, si tú ponías las manos en el piso, te entraba aire, había corriente de aire. Ajá. Nada de eso siento. Entonces, me muevo a la izquierda y encuentro el mueble con la máquina de escribir. Habría unos 60 centímetros, yo creo, hacia la puerta. No hay puerta, es el puro yeso. Y luego está el escritorio que les dije a mi papá, entre estos dos muebles. Ay. Entonces estoy conservando la calma. Dije, a ver, no pasa nada, tienes que conservar la calma, no está pasando nada. ¿Tenías 13 años? 11. 11 años. Entonces empiezo a tocar y además siento el yeso, incluso encajo las uñas, porque podías hacerlo. Sí, sí, sí. Encajo las uñas y cuando las quito siento todo el yesito. Ajá. Dije, a ver, pero entonces a ver el piso, la corriente de aire, y no hay nada. ¿No encontraste la puerta nunca? Nunca encontré la puerta. No, esto fue más largo, pero para no ser más extenso esto, me siento en el piso, en la cabecera de la cama, y dije, cuando venga la luz, esto tiene que acabar. Pero no regresa la luz todavía. Entonces ahí sí empiezo a tener temor, ¿no? Ya me empieza a entrar el miedo, y empiezo a gritarle a mis papás. Y empiezo, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, a gritar más fuerte. Nunca de terror, pero sí más fuerte. Y no me contestan. Ya cuando no me contestan, aquí sí entramos en una etapa ya de miedo. Pero sigo miedo, quieto. Pánico. No, todavía nunca llegué al pánico. Yo pasé el miedo. Un miedo un poquito fuerte. Porque ya sé que esto ya no es normal, que esto ya está pasando algo muy extraño. Por esa oscuridad no me gusta. Y en eso regresa la luz. Cuando regresa la luz, estoy justamente en donde pensé que estaba la puerta. No hay forma de equivocarse, insisto. Y salgo, le dije, oiga, no me escuchan, les estoy gritando. No te escuchamos, ya te íbamos a llamar. Dice, pero no te escuchamos, ¿no? ¿Me estás gritando? Sí, les estoy gritando, ¿no? Y bueno, me veo las uñas y las tengo llenas de yeso. ¿Buscaste en la pared? Sí, nunca encontré las uñas. ¡Qué susto! Eso me dio la pauta, seguí entrando, y todo, porque, insisto, de día era increíble, ¿no? El estar ahí. O sea, era muy bonita esa habitación, en cierta forma. Y coincidía con lo que dijo la vecina del estudio del violinista. Del violinista. Uh-huh. Y cosa curiosa, me dice mi papá que cuando llegamos a vivir ahí, esa habitación le gustaba como para su estudio. Ajá. Pero tenía unos sueños muy recurrentes. Soñaba con que esas habitaciones tenían duela, era lo muy común en esas casas. Tenía la duela y decía que él soñaba constantemente que en la duela había una tumba y que había un fantasma. Entonces, si la habitación estaba oscura, el fantasma salía. Y dice que soñaba que había un switch que eran de los que le tocó a mi papá de niño, que eran una palanquita. O sea, sí. Y ahí sí es muy difícil que los explique. ¿Se acuerdan en las películas cómo ponían unas palancas gigantescas cuando iban a electrocutar a alguien que estaba condenado a muerte? ¿Antes era así? Sí. Eso pero no eran chiquitas. Pero así eran de palanca. Pues. Ok. Entonces tenías que bajar así. No tan grandes, eran chiquitas, ¿no? Y entonces dice que soñaba, que papá, que tenía que entrar a esa habitación, que sí veía a oscuras la tumba, pero para no toparse con el fantasma, metía la mano y tenía que buscar rápidamente y con miedo dónde estaba el switch aquel. Y entonces si alcanzaba a prender la luz, ya podía pasar, pero él seguía viendo la tumba. Ya pasaba y no haría lo que tenía que hacer. Pero ya estaba tranquilo. Pero si apagaba la luz, cerraba la puerta, ¿no? Cosa curiosa, esto fue antes de que... Bueno, yo estaba niño, no sé, tendría meses, ¿no? Claro. Entonces, dense una idea de este tipo de cosas que para los psicólogos pueden decir, oye, es la imaginación del niño, son las presiones del lugar, son los temores que toda la gente tiene, ¿no? Por como un medio de autoprotección. Ajá. A la oscuridad, ¿no? Claro. Como sabemos que en una forma natural, en forma nata, tenemos miedo a las arañas porque nos cuidamos de las arañas. A veces no les tienen que decir a un niño que tenga cuidado con una víbora porque no la toca. O sea, hay cosas que sí las tenemos programadas dentro de nuestros genes. Claro. La oscuridad es una de ellas. Y seguramente aquí daría la explicación un psicólogo o alguien que le busque una forma más científica. Sin embargo, uno sabe lo que percibe, ¿no? Claro.
A mí me tocó una historia, yo no sé si tú conozcas La Venta, que es un hotel hacienda, está entre San Juan del Río y Tequisquiapan, es un lugar muy bonito, pero muy, muy antiguo. Y ahí sufrí un encuentro cercano terrible porque estaba yo con una persona en la noche, en la habitación. Son unas habitaciones muy grandes. Eso nunca lo he contado y no te lo voy a contar a ti, jamás lo he contado al aire. Esto tiene que tener un programa especial porque fue algo de verdad espeluznante. Qué mano peluda ni qué mano peluda, ¿eh? Se los voy a dejar nada más para que se queden picados. Pero bueno, ya estábamos dormidos y de pronto oigo gritos, prendo la luz y la persona con la que yo estaba está como a 4 metros de mí, tirado, y dice, acabo de ver a una persona con estas características y me acaba de golpear. Y yo dije, no, o sea, no tomamos un tequila, pero esto no es para tanto, o sea, no es posible. Bueno, se los platico luego. Pero sí, hay gente que se queda atrapada en las casas, hay espíritus que no se van. Así es. Y hay muchas energías condensadas en las casas. Eso es lo que quería comentar hace ratito. Bueno, qué bueno que tocas el tema, porque no siempre es lo que habla la casa. Efectivamente hay presencias que quedan allí atrapadas, ¿no? Claro. Entonces, esa es la otra parte. Si ya no es tanto la casa, sino que hay alguien que debe algo que le quedó inconcluso en la vida, ¿no? Y hay muchas cosas relacionadas a los apegos, César. Sí, exacto. Hay personas que amaron tanto su fortuna, amasaron tanto dinero, que incluso hay entierros de oro y de dinero, como esta hacienda que te platico, o que ahí hubo latifundios y que trabajaron muchas personas y fueron maltratadas y mucho dolor, incluso esclavitud, ¿no? Entonces, toda esa energía de tristeza, de dolor, de miedo, de zozobra, de apego, de avaricia, todas estas energías tan pesadas, tan densas, se quedan ahí atrapadas. Y no falta que alguien esté vibrando en ese mismo canal. Eso me lo vas a entender tú perfectamente porque manejas los canales, las grabaciones y demás. Y para ustedes, mis queridos mágicos, si ustedes están en un mismo mood, en un mismo canal, que no tengo absolutamente nada en contra de la música heavy, pero todas esas ondas de música o vibraciones de música de rock pesado o lugares oscuros donde hacen esas tocadas de música, incluso en los casinos, incluso en Las Vegas, los lugares donde hay mucho apuesta de dinero en los casinos, hay mucha mala vibra, incluso en los conventos, en las haciendas, en las iglesias. Y ustedes dirán, pero si Dios está en todas partes. Sí, pero recuerden ustedes que se edificaron muchas iglesias donde estaban las antiguas creencias de antiguas civilizaciones y hubo muchas matanzas para edificar las nuevas iglesias. Así es. En Vendimia, la tienda de Con M de Magia, tenemos algo para usted si padece de casas parlanchinas. La limpieza energética es un spray áurico que sirve para limpiar y equilibrar las energías pesadas en los lugares de vivienda o de trabajo. Las personas que llegan generalmente a estos sitios y no tienen muy buena energía, la dejan impregnada ahí y estos lugares la absorben. Así que al irse dejan una estela de mala energía y mala vibra que se puede sentir desde el llegar. Les recomiendo esta loción áurica que es limpieza energética. Y también tenemos la loción áurica que es limpieza espiritual. Esta sirve para limpiar y equilibrar las energías discordantes que puede uno traer consigo y que no nos pertenecen. Recuerden que nos subimos al transporte público, que estamos rodeadas de personas cuando vamos caminando entre las personas, entre la gente,
y podemos absorber todo esto. Luego de estar en un sitio o con cierto tipo de personas, si sentimos de pronto la energía que cambia o que disminuye, es el momento de limpiarnos físicamente con esta loción limpieza espiritual, que está elaborada a base de plantas barredoras de energías densas, y esto nos va a ayudar mucho a equilibrar nuestra vida. Limpieza espiritual y limpieza energética son dos lociones áuricas que están en Vendimia, la tienda de Con M de Magia. Ustedes ya saben, Patricio Sanz 1155, Colonia Insurgente San Borja. Estamos abiertos martes y jueves de 1 a 4 de la tarde. En estos días mágicos, martes y jueves, pero los 365 días del año, las 24 horas estamos a su disposición en la tienda online. Chéquenlo por favor en Instagram y en la página web www.conmdemagia.com. Y no se olviden de algo muy importante: Vendimia es la magia hecha tienda. Yo lo que quisiera concluir en un momento dado, ¿no? Claro. Es qué tenemos que hacer entonces para relacionarnos con nuestras propias casas. Claro. Y creo que de entrada, independientemente si es la casa de tus sueños o no lo es, a lo mejor simplemente es un momento de transición en la vida de alguien que dices, bueno, esta es mi casa ahorita, pero mi casa es en tal lado, yo me veo en tal parte. Claro. Sí, pero al igual como tenemos que ser acordes con la ropa, ¿no? Claro. Que si combinamos, nos cuidamos con nuestros propios cuerpos, creo que tenemos que tener esa comunicación ideal con la casa. El hecho de cuidarla, o sea, el hecho de darle su mantenimiento, Claro. el hecho de estar a gusto, porque habrá, por ejemplo, a quien no le gusta a lo mejor su colonia, ¿no? A lo mejor dice, bueno, a lo mejor es una colonia peligrosa, yo me quiero ir de aquí en cuanto pueda, porque aquí en la esquina asaltan y que no sé qué. O hay lugares, César, no sé si has visto algún lugar que ponen un negocio y truena. Ah, sí, y claro. llegan y ponen otro sí. negocio y truena. Por supuesto. Y yo lo sabía desde hace mucho Sí. tiempo, desde que era niña. Había un negocio muy cerca de donde vivíamos nosotros, más cercano a Obrero Mundial, para llegar a Viaducto. Estamos hablando de la colonia Narvarte, de una colonia muy céntrica en la Ciudad de México, desde los años 70 aproximadamente. Y había negocios que no pegaban y no pegaban. Y son lugares que están maldecidos y que alguien con mucha fuerza los maldijo, ¿no? Algo tienen, digo, yo recuerdo mucho ya por toda la universidad, algo que a lo mejor quien tenga ya algunos añitos recordará, que había un restaurante que se llamaba El Mamucas. Sí, claro. El Mamucas era uno de los polivoces, no me acuerdo exactamente de quién era. Lo mantuvo todo lo que pudo. Por algún motivo estaba aferrado, ¿no?, a ese restaurante. No era lavadora de dinero, bueno, se sabe que no era lavadora de dinero como la gente creía. Pero el asunto es que no dejaba dinero. O sea, estaba siempre vacío y no era malo. Y era por el gusto de tenerlo. Yo creo que era el gusto de tenerlo. O el amor al lugar, al sitio. Exacto. Cuando ya creo que fue Cuenca, Enrique Cuenca, creo que era el dueño. Cuando, bueno, ya fue inevitable que lo tuvo que cerrar, vinieron otros. Uno que fue medio famosón, que se llamaba Disco Jackson, porque era de época de Michael Jackson. Y a pesar de que tenía había cierta gente que lo visitaba, no duró mucho tiempo. Y de ahí fue a un restaurante, fue tacos, y cada vez que pasabas tenía un giro distinto o estaba cerrado, ¿no? Entonces, y nunca pegaba nada. No, nunca lo pegaron. Creo que no recuerdo exactamente qué pasó con él, porque lo demolieron. Algún tiempo fue el lote baldío nada más. Y no sé si construyeron un edificio o algo ahí. Este podcast nos está dando temas para más podcasts. Sí, exacto. Claro. Porque estoy pensando que podemos hacerlo, ya sea tenemos un canal pagado dentro de Con M de Magia en Instagram, y ahí podemos hacer unas meditaciones donde se sanan los espacios. Es una limpieza de espacios. Es una meditación que dura aproximadamente 8 minutos. O la podemos hacer aquí también. Yo cuando me voy de vacaciones, a donde me vaya de vacaciones, siempre me llevo mi grabación, mi audio, y llegamos y limpiamos todo el espacio. Okay. Esto nos va a dar como para un segundo podcast. Sí, yo creo que sería muy bueno. César, y
te tengo que contar lo que me pasó en un hotel de Verona, en Italia. Mi hija quería conocer donde Romeo y Julieta. Bueno, ya les platicaré entonces, solamente les voy a dejar también picados. Había una silla vacía en contraesquina de la cama. Era un hotel enorme, muy parecido al tipo de hotel del Resplandor, wow. de ese tipo de hoteles muy, muy grandes. De verdad se los prometo, porque yo lo sentí. No la veía, pero yo sentí la figura de una niña sentada en esa silla durante toda la noche que no pegué el ojo. No sabía de entonces de todo lo que sé ahora, porque esto pues fue hace muchísimo tiempo, hace por lo menos unos 10 años, y no sabía todo lo que sé ahora, pero sí me gustaría mucho que ustedes tuvieran la oportunidad de tener este audio para limpiar los espacios donde ustedes vayan. Eso es increíble. Eso está muy padre. Y eso como hasta para llegar a un hotel, una cosa así, está fantástico. Está fantástico. Pues nos quedamos picados. Qué raro. Qué raro. Nuestras pláticas fuera de grabación y también las que, bueno, estamos inaugurando esta cabina. Exacto. Y estamos inaugurándote a ti como invitado, hablando gracias. Del lenguaje de las casas. Y es un gustazo haberte tenido aquí, César. Gracias. Que se repita para la segunda parte, por favor. Por favor, y aquí estoy. Y aparte nos tenemos que estar preparando porque ya viene Halloween, ya viene Día de Muertos. Y no vamos a hablar de cosas tan espeluznantes, pero sí vamos a tocar un poco el tema de las tradiciones mexicanas y de cómo respetarlas y llevarlas con buenos términos. Exacto, de una forma sana. Muchísimas gracias, César, por estar de este lado de la cabina. Gracias siempre por tu amistad y por la producción. Y quiero darle las gracias a ustedes por suscribirse a este podcast, por darnos corazoncitos, por mandarnos mensajes, por hacernos sugerencias de temas y como siempre les mando una bendición hasta el lugar en donde ustedes están para que siempre se protejan, se bendigan y estén lo mejor posibles. Yo me despido como cada emisión diciéndoles Meshane Makom, Meshane Masal, aquel que cambia de lugar, cambia de suerte. Muchísimas gracias por su compañía. Yo soy Mar Fregosi, les mando un abrazo de luz y hasta la próxima. Gracias. Con M de Magia podrás disfrutar de grandes sorpresas y entrevistas que Mar Fregosi te dará. Gracias por su compañía. Comunicación directa a través de WhatsApp y Telegram en el 5579 29 9460 y por correo electrónico a podcast@conmdemagia.com. Tus comentarios son bienvenidos. Sigan a Mar Fregosi en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok en Con M de Magia. Suscríbete, comparte y regálanos un corazón de corazón.